Quiero compartir con ustedes hoy acerca de la presencia de Dios, justo, ¿no? Y hoy quiero compartirles un poco también algunas vivencias de mi vida. Hace unos 15 años atrás cayó en mis manos un librito muy simple, chiquitito, humilde, de bajo perfil, que alguien me prestó, estando yo en el campo misionero, que se llama La práctica de la presencia de Dios, del hermano Lorenz. Un monje del siglo XVI, un monje que vivía en un monasterio y decidió buscar la presencia de Dios, desesperadamente. Y a medida que iba practicando esta presencia de Dios, fue creciendo tanto. Él era cocinero, ¿no?, en el monasterio. Entonces pelaba papas y limpiaba esa cocina. Y él contaba que en esos lugares donde nadie lo registraba, digamos, él aprendió a conocer la presencia de Dios. Y a mí me ministró mucho, me sirvió mucho este librito. Gracias. Espero predicar bien porque ya tengo mi premio por adelantado. Y el hermano Lorenz creció tanto, fue tanto menos él y más la gloria de Dios sobre su vida, que al simplemente intercambiar palabras con él, la gente se daba cuenta que estaba delante de alguien en el cual fluía la presencia de Dios. Fue tanto así que venían a consultarle reyes, presidentes, primeros ministros, gente muy importante, venían a pasar un momentito solamente para hablar con el hermano Lorenz. Él era muy tímido y él no quería que se vieran, los focos lo enfocaran a él, sino que la gente tuviera como contacto con el Señor. Entonces, él escribe este librito no lo escribe él, un amigo de él toma las cartas que se intercambiaban con él, decía, yo conozco un hombre como Pablo, ¿no? Y era él. Y a mí me ministró mucho porque cuando yo salí con mi familia al campo misionero, yo llevaba 10 años ya de pastorado. Es decir, tenía como musculatura espiritual. Yo decía, bueno, cómo se hacen las cosas, la parte administrativa, cómo se ministra en la iglesia, etc. El campo que nos tocó era un campo donde no había iglesia. No había iglesia, no había pastor, no había creyentes, no había nada. Lo que sí había eran bastiones espirituales muy fuertes. Ustedes saben que donde no hay presencia de cristianismo, las famosas potestades se convierten en bastiones, ¿sí? Entonces eso se podía tocar así con un dedo, la presencia de los lugares tomados por el enemigo. A las 6 de la tarde sonaba la oración y era tiempo de batallar. Y yo al principio dije, bueno, esto se hace así como, seguí ejerciendo mi cristianismo como antes, ¿no? Como cuando fui pastora acá o acompañé a mi esposo pastor, hasta que se me quemaron los libros. Y recuerdo que empecé como a entrar en una crisis, le sentí del Señor de compartirles esto, ¿sí? Por eso se los comparto, no me gusta hablar de mí, pero perdonen que sea autorreferencial, pero sé que va a servir. Dije, esto no funciona, o sea, tengo que empezar de cero, esto no funciona. Y comencé a buscar al Señor de una forma diferente, busqué un tiempo de oración, busqué horarios, hice caminatas de oración, dije, Señor, como una niña vengo a buscar en la palabra, que te reveles a mí, que me digas cómo es esto. Señor, ¿qué es esto? Un día eran las 5:30 de la mañana, yo estaba orando, era tiempo de Navidad, yo tenía chicas de esa otra religión, la que hacen el saludo a las 6 de la tarde y hacen oraciones 4 veces. Tenía alumnas de español, entonces yo dije, bueno, yo tengo que alcanzarlas de alguna forma. Entonces tenía como tiempos de oración solita en ese horario. Había un pequeño arbolito de Navidad en la esquina que lo pusimos para testimonio, para que surgieran preguntas. Y estaba decorado con las bolitas de Navidad, ¿no? Entonces, en un momento que hice como paso de la oración,
Y en un momento que llegó el tiempo de reprender, que yo me puse como firme y empecé a reprender y reprendí exactamente una potestad que yo sentía que debía hacerlo. Y los explotaron solas. No crean que yo era tan espiritual que seguí orando, salí volando de la pieza. Mi primera experiencia desastrosa. Pero fue para mí una enseñanza de, a ver, estoy yendo bien, esto sí funciona. Entonces comencé a leer la palabra. Vieron que yo cada vez que me invitan a predicar les digo, esto es todo en nosotros. Yo amo la palabra. Comencé a buscar en la palabra cómo es el reino de los cielos, cómo funciona, cuáles son las leyes del reino de los cielos. ¿Qué es esto? ¿Y cómo funciona el reino de las tinieblas? ¿Y cómo uno se antepone al otro? ¿Y qué hacemos nosotros acá en el medio? ¿Cómo ser guiados? Y comencé a sacar yo sola como, esto funciona, esto es así, esto es por allá y por aquí. Y comencé como, y me di cuenta que una de los stops, de las cosas que tuve que auto-orarme, era que yo venía de una estructura muy rígida. Yo ya estaba contaminada de una forma de ser. La traje al altar. El Señor me ministró tanto, hermanos, tanto en aquel tiempo, que fue tiempo de mucha oscuridad espiritual, pero yo vi tanta luz. Y quiero decirte, la presencia de Dios es real. Es absolutamente real. Si nuestros ojos espirituales se abrieran y viéramos, entenderíamos que somos tan honrados de poder tener acceso al trono de la gracia y tener socorro y tener respuesta. Y descubrí, buscando estos principios del reino de Dios, descubrí muchas cosas relacionadas a la presencia de Dios. No sé si querés ponerme el texto, capaz ya estaba hace mucho y yo sigo hablando. Pero vamos a tomar un texto, pero yo lo dividí en 3 bloquecitos nada más, lo que quiero compartir. Esto que seguramente lo sabés hasta de memoria, yo mismo iré contigo y te daré descanso, respondió el Señor. Ante la crisis de Moisés, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo voy? ¿Por dónde voy? No puedo ir solo, soy tartamudo, etc. Dios le asegura, ¿no? Y a nosotros, antes de subir y ascender a los cielos, Él dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Sin embargo, quiero empezar hablando de la presencia de Dios y tomando como la referencia del hermano Lorenz, ¿no? Que me enseñó mucho. El primer bloquecito que les quiero hablar es por qué, cuáles son como los entendimientos a veces no del todo enfocados que nosotros tenemos acerca de la presencia de Dios. Muchas veces pensamos cuando Dios toca, vieron que hay momentos que Dios toca, ¿no? Decimos, qué culto, qué bárbaro. Bueno, le pasó a Pedro, dijo, hagamos una enramada, quedémonos acá, que sigan adorando aquí, y yo que estaría 2 horas aquí con ellos adorando, tirada en el piso. Sentimos, muchas veces la presencia de Dios es como un viento suave, apacible, delicado, que nos toca y tocan nuestras emociones y lloramos y somos transformados y a veces parece que no pasa nada, ¿sí? A veces parece que lindo culto nada más. Quiero decirte esto en este primer bloque. Todo lo que impide que fluya la presencia de Dios en nuestras vidas muchas veces tiene que ver con ¿qué? Con las estructuras que tenemos, sumamente rígidas, estereotipadas. Y nosotros no le podemos dar al Espíritu Santo nosotros la forma que Él se va a mover. No podemos. Él se mueve como Él quiere. Punto número 1 de la presencia de Dios es: examíname, oh Dios, decía David, examíname y conoce mi pensamiento. Y ve si hay en mí algún pensamiento, algún pecado oculto, algo que te... Entonces, primer paso para ir a la presencia de Dios, examinarse. Porque hay algo que muchas veces casi no escuchamos, pero es la realidad del pecado. Es tan pura la presencia de Dios,
tan delicada, tan suave, tan amorosa, tan sensible, que nosotros no podemos jugar a iglesiar. Es fuerte, perdonen, me dan permiso, ¿no? Estamos en familia, yo también soy parte de... Y hago siempre este análisis y siempre le pido, Espíritu Santo, nunca me quites esa sensibilidad que cuando algo no me cierra dentro de mí yo freno todo. Fíjense cómo esas estructuras espirituales muchas veces nos roban la oportunidad de ir al Señor y fluir en su presencia, ¿no? Muchas veces entramos como así como, bueno, yo me crié en el norte, soy provinciana, le abrís el corral y salen todos como, fíjate cómo orás. Muchas veces oramos así, Padre Celestial, te damos gracias y y lo sabemos como de taquito, tenemos un doctorado en léxico evangélico, sabemos de taquito, ¿no? Cómo picamos ahí en el área de gol, tac, ¿viste? Todo, sabemos todo cómo orar. Eso es lo peor que nos puede pasar. Entonces, bloque número 1, hay que revisar esas estructuras que algún momento nos sirvieron, pero lo maravilloso con la presencia de Dios es que no la podemos encasillar. No podemos decir, es el ABC, es esto, porque el Señor es imposible de ser encasillado. Los cielos de los cielos no lo pueden contener. Entonces, vamos rápido a la presencia de Dios y salimos rápido, y yo no sé si ustedes notan, yo sí, a mí a veces me quiero manifestar, a veces cuando estoy por orar, por los alimentos. Fíjate, vamos a suponer que seamos 6, ¿no? ¿Quién ora por los alimentos? Señor, te damos gracias por estos alimentos, las manos que lo prepararon, te damos amén. Pásame el pan que se olvidó. Tú estás saliendo de la presencia del Rey, hermano. ¿Cómo que pásame el pan? O el vino, o la Coca-Cola, lo que fuere. Y seguimos hablando como, yo digo, Dios, perdón. Esto no funciona así. Esto es una oración en estructura religiosa que nos hace bien a nosotros, no a Él. Decimos, ay, che, qué lindo, siempre bendecimos a los alimentos, ¿sí? Entonces, intento con mis nietos tirarles otras líneas, y a veces estamos mirando un dibujito y yo le digo, qué hermoso, me dice él, qué hermoso día, Abby. Le digo, qué hermoso día hizo el Señor. ¿Viste ese sol tan bello? Ay, gracias, Padre, por ese sol. Y él me mira, porque quiero enseñarle esto, de que la presencia de Dios es algo delicado que yo tengo que honrar, tengo que cuidar. Y la estructura y el formato religioso es lo que me mata y me aleja de la presencia de Dios. Vos podés cambiarte a 50 iglesias. Y ¿sabés qué? Si vos no tomaste del río, del agua viva, de la presencia de Dios, vos no vas a encontrar tu lugar. ¿Se puede apagar, pastor, un ratito? Por favor. Perdón, que me distrae mucho. No tienen frío, ¿no? Gracias. Entonces, la estructura religiosa es algo que vos tenés que revisar con vos misma, como yo voy revisando todos los días de mi vida. Esto es religioso, esto que hago es religioso, esto que dije es religioso. Por ejemplo, a veces tengo la oportunidad de ir, que me invitan a alguna charla o algo, y a veces una persona me dice, ¿podés estar orando por esto porque tengo que vender mi casa? Y yo sé que me voy a olvidar. Yo digo, vení, vamos a orar acá, porque no quiero pecar y decirte, voy a estar orando. ¿Sí? Es una frase religiosa. Vamos a estar orando. Estar orando significa, es un gerundio, es un presente continuo. ¿Cuántos de nosotros oramos continuamente por esa petición de una hermana X que conocimos una vez? Muy difícil. Entonces, son pequeñas trampas, ¿sí?, religiosas que tenemos nosotros incorporados y que creemos que funcionan, ¿sí? ¿Cuál es el resultado de esto? Que tenemos vidas que no avanzan, ¿sí? Y empezamos a buscar el culpable. ¿Qué será? La música, el sonido, el ruido del aparato que hace la calefacción, mi suegra, el lugar donde vivo, los libertarios, los otros. Nada de eso significa. Es algo que tiene que fluir en mí y tiene que estar
en mí la presencia de Dios y yo tengo que fluir alrededor. ¿Sí? Fíjense, yo me doy cuenta cuando no está fluyendo en alguna decisión que tomo la presencia de Dios, porque yo no me siento cómoda, no estoy cómoda. Pero es lindo, pero vos lo mirás y es perfecto, es bueno, en gran manera, no hace daño, es bueno. No siento paz con esto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo te vas a dar cuenta esto? ¿Sí? El formato religioso siempre te achata, te tira para atrás. ¿Sí? Por eso muchas veces decimos, vamos a leer la Biblia entera en un año. Yo soy opositora a leer la Biblia entera en un año. Yo me quedé una vez un año leyendo Jonás. ¿Sí? Ahora tengo ganas de escribir un libro de todas las cosas que le saqué al pobre Jonás. ¿Sí? No tiene casi secretos, es como un familiar mío, Jonás. Pero ¿por qué salir de Jonás si Dios nunca me había dicho salir de Jonás? Yo quería ir a otro libro, pero estuve un año con Jonás. Y muchas veces es eso. La estructura religiosa te dice el A, B, C, ¿para qué? Para darte un poco de paz y decir, bueno, estoy cumpliendo, doy mi diezmo, doy mi ofrenda, me congrego el domingo. ¿Y cuál es el resultado? De lunes a sábado, nuestras vidas, punto suspensivo, cada uno lo completa. Formulario de Google. ¿Cómo está tu vida? ¿Sí? Y decís, no, acá lo que hay que hacer es cambiar, hay que bajar la luz, hay que poner... La presencia de Dios es suficiente para que seas acompañada y acompañado 24/7. En el bloque 2 lo que te quiero contar es que la presencia de Dios es todo el tiempo. ¿Cuál es el problema? Que no podemos, como el hermano Lorenz, estar, ¿no es cierto?, pedando papas y tirado en el piso orando y recibiendo la gracia de Dios. Puede ser que no, pero miren, es abrir los ojos en su presencia y cerrarlos en su presencia. Es el colectivo es tu lugar de adoración, el tren es tu lugar de adoración. El auto, yo digo que si paran alguna vez en un semáforo conmigo van a decir, hay que orar por la hermana Nora porque le está pegando la edad. Porque yo oro, lloro, hablo con él muchísimo, como si estuviera sentado al lado mío y sí que lo está. ¿Sí? Hablo con él todo el tiempo y cuando tengo viajes largos, hablo con él. Me despierto, estoy con él y cuando me acuesto y me duermo en su presencia. La presencia de Dios. Y no quiero ponerme de ejemplo, pero quiero decirte, es posible. Yo creo que se pudo sobrevivir en el campo misionero porque nosotros agarramos la presencia de Dios y le clavamos las uñas y no lo dejamos ir a ningún lado. Y le dijimos al Señor, si tu presencia no va a estar en esto, volvemos al charco. No tiene ningún sentido. ¿Cuántas de nuestras decisiones fueron hechas sin esa paz espiritual, ese sello del Señor, ese ok de Dios? ¿Y por qué tanto nos apresuramos? Y los tiempos que corren hacen que todo sea rápido, decidir rápido, salir de la presencia de Dios rápido, orar rápido, ¿sí? Y tener tiempos para todo. La presencia de Dios te puede acompañar si estás haciendo home office. 5 minutos te tomas y decís, Señor, qué hermoso día. Gracias por el sol. Gracias por este matecito, gracias por lo que tengo, gracias donde estoy. Y gracias que a la noche voy a visitar a mis amigas y voy a tomar tanto para agradecer. Construimos la presencia de Dios. La presencia de Dios no habita con el pecado, no cohabita con la mentira, la falsedad y la estructura religiosa. La presencia de Dios es tan difícil, pero tan fácil de atraparla. ¿Sí? Dios habita. ¿Sí? Por eso cuando David decía, mejor es un día en tus atrios, no se estaba refiriendo al templo de Salomón. Mejor es un día en tu presencia. O sea, él había tenido ese impacto en la intimidad con Dios,
cuando era pastorcito y agarraba su arpita y estaba en soledad, él descubrió cómo era la presencia de Dios. Y eso lo llevó a los lugares donde estuvo David. David era un enamorado del Señor. ¿Por qué? Porque encontró su presencia. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. No sé si te pasó, y seguramente sí, alguna vez cuando Dios te tocó, que vos no querías que se termine. Que muchos de nosotros ahí tirados en el piso llorando, muchas veces hemos sentido este toque del Señor, esta visita del Señor, este extra del Señor, pero nosotros no podemos salir de su presencia. Y podemos salir. Entonces, toda esta estructura pecaminosa es algo que nosotros tenemos que examinar hacia adentro. Hacia adentro. ¿Cuáles son mis estructuras? Yo creo que todos sabemos que muchas de nuestras oraciones no pasan del techo. El cielo cerrado. ¿Qué hago yo cuando veo el cielo cerrado y siento esto que estoy orando por mucho tiempo? Está como en un bloqueo. ¿Qué hago? Yo me meto en su presencia. Y soy muy pesada con el Señor. ¿Sí? En la ducha, mientras cocino, mientras voy en el auto, voy a la oficina, voy, vengo. Yo estoy orando. Examíname, Señor. ¿Qué es esto? ¿Es tuyo? ¿Es mío? ¿Es humano? ¿Es espiritual del reino de Dios? ¿O esto viene como un ataque del enemigo? Para poder discernir. ¿Sí? Todos adentro tenemos el Espíritu Santo y Él nos da ese discernimiento. Y esto que acá me gusta mucho que en Buenos Aires se usa cuando algo no te cierra, cuando te hace ruido. Frenar todo y decir, Señor, yo no siento paz con esto. ¿Por qué el cielo está cerrado para esto? Muchas veces hay que orar y reprender porque hay ataques satánicos, diabólicos. Sabemos que hay potestades que siempre van a estar en contra. Hay alguien que odia tu vida, odia tu tiempo con el Señor, odia que lo sigas. Te odia profundamente y va a hacer todo tipo de proyectos y de planes para que te alejes. ¿Sí? Tenemos que reconocer y tenemos la autoridad para ponerle límites a la operación del enemigo. Para eso tenemos que vivir en su presencia. Para eso tenemos que aprender a vivir en la presencia del Señor. ¿Y saben qué es lo bueno? Que sí podemos. Bloque 2 entonces es, puedo vivir en la presencia de Dios y renuncio a acostumbrarme a vivir una vida religiosa que no tiene fruto, más que me va a convertir en una persona religiosa. Y ser una persona religiosa es como si te quedaras como plastificado por afuera, no creces, no disfrutás. Y como no disfrutás y no creces y los otros crecen, te volvés una persona sin gozo, sin paz. Estás, pero no estás. Y aún para aquel que puede reconocerse a sí mismo, yo soy una persona religiosa, aún todavía hay oportunidad en el trono de la gracia. Todavía el rey, como en Esther, extiende su cetro de gracia, no de legalidad, de gracia, para que decirte todavía hay oportunidad. Ya está eso comprado, ese trayecto para ir al trono de la gracia de Dios y tener socorro para nuestras necesidades. Todavía esa puerta está abierta. Entonces, en el segundo punto tenemos que tomar decisiones. Decir, ¿voy a seguir viviendo así? ¿Soy feliz así como estoy? ¿O quiero dar un paso más? ¿Sí? Y una tentación que el enemigo puede hacer a tu vida es, bueno, a partir del lunes, Norita, 6 de la mañana, te quiero ahí. Frenemos ahí. Otra vez otro molde religioso. Porque el día que no te levantás a las 6 te agarra una culpa terrible. ¿Sí? Y todos dicen, ¿y nos levantamos a las 6? Sí, amén. Y vos sabés que no te levantaste a las 6.
Estaba acostada y muteaste nada más, pero le diste al ojo un rato más y todo. Y lo más gracioso es que nunca Dios te va a estar, con el látigo. ¿Sí? Eso es lo que hace Satanás, como predicó el hermano, que anda en la tierra dando vueltas y tratando de acusar. Su segundo nombre es acusador, él acusa. ¿Sí? Está siempre mirando a ver, ahí. Pero nosotros tenemos abierto el camino para el trono, para tener el oportuno socorro cuando lo necesitamos. Entonces, en la presencia de Dios, cuando Dios te pide algo y viene de la presencia de Dios, no te cuesta. Es otra cosa que yo aprendí a reconocer. Cuando lo hago en mis fuerzas, cuando me pesa, cuando me duele la espalda, cuando no me da paz, cuando no me da alegría, cuando tengo que cumplir, entonces yo me doy cuenta, la estoy haciendo con la mía. ¿Sí? Una vez tomé un trabajo que no necesitaba, pero sí quería un dinero extra importante. Tomé un trabajo de 8 horas, hace unos 6 años atrás. Estaba agotadísima, venía a la casa, seguía trabajando, al otro día volvía a trabajar. Y un día estoy en el patio mirando y digo en voz alta, Señor, yo no sé qué hago aquí. Y sentí en mi espíritu que Dios dijo, yo tampoco. Qué vergüenza. Tantos años, la pastora Nora, cometiendo tremendo error de tomar una decisión que no era la decisión que Dios quería para mi vida. También te quiero contar esos claroscuros, no quiero que creas que estoy levitando, sino que realmente en ese momento que tuve la lucidez y la convicción de que la presencia de Dios me quería en otro lugar, cerré la puerta a esa decisión y tomé la correcta. Entonces la presencia de Dios es algo continuo, es como un palpitar del corazón, como si nos pusiéramos el estetoscopio y vos escuchás ese latido. Presencia de Dios todo el tiempo en tu vida. ¿Y qué pasa cuando hay presencia de Dios? Los dones fluyen, los frutos fluyen. Vos no tenés que forzar nada, porque el Espíritu Santo comienza a hacer un trabajo en vos. Solito. No lo ayudes, por favor. Deja que Él solo sabe hacerlo. ¿Sí? Muchas veces, ¿cuántos de nosotros nos hemos sentido tan frustrados? ¿Sí? Cuando vemos que no salió un buen fruto y agarramos una hojota y revoleamos la famosa psicología de la hojota voladora, y después decimos, che, pero ¿cómo era esto? ¿No era que habíamos cambiado, que no iba a pegar más con la hojota? Y Satanás, viene. Mirá la pastorita, qué linda. ¿Viste? Porque es acusador. ¿Sí? Pero cuando estamos en la presencia de Dios, van saliendo los frutitos. Anótate esta frase para cuando Satanás venga a perturbarte, porque a mí me sirvió mucho. Decí, yo estoy en proceso. Yo estoy en proceso. No soy todavía perfecto. No las tengo todas claras. No conozco todo lo de Dios. Imposible. Yo estoy en proceso. Pero ¿sabes qué? Yo no estoy donde estaba antes. Estoy caminando. Estoy creciendo. Estoy conociendo. Y estoy entrando. Lo que te quiero invitar hoy es que no nos quedemos con la alegría de chapotear en la orilla de la presencia de Dios, que te animes a ir a lo profundo. Todavía hay más de Dios para tu vida. Dios tiene planes con vos. Dios tiene planes, y si hubiera aquí personas que nunca conocieron al Señor Jesucristo como Salvador personal, te digo, Dios te ama y Dios tiene un proyecto con tu vida. Si te animás a creerle, si sabes, si podés cerrar los ojos y sentir un poquito del amor, cuánto te ama, qué padre es, qué ternura tiene para vos. Dios te puede paternar, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, el Señor te recogerá en sus brazos. En Él tenés familia, en Él tenés paz, te encontrás con vos mismo, entendés tu historia. Todo esto sucede
cuando estoy en la presencia de Dios. Aún mis errores, aún reconciliarme con lo que soy, con mi historia, porque muchas veces vivimos peleados no con la gente, sino con nuestra propia historia. En la presencia de Dios, todas esas emociones se aquietan. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo. En la presencia de Dios hay plenitud de paz. El shalom de Dios. El gozo, la tranquilidad, la consolación, el entendimiento de quién es Él. No estamos aquí para enfocarnos y decir quiénes somos nosotros. Me encantan las canciones que eligen ellos porque siempre levantan el nombre de Jesucristo. Porque de Él se trata, de cuál es su naturaleza. Y empecé yo en este tiempo que les cuento en el campo misionero, empecé a decirle, un día le dije al Señor así en mi intimidad, le dije, ¿quién sos, Señor? ¿Quién sos? Porque no teníamos contacto con ningún cristiano, en cualquier momento íbamos a salir con taparrabos a subirnos a la montaña, así, porque estábamos como en la nada misma, en el medio de las montañas, con gente no cristiana. Y yo le dije, Señor, revelar tu naturaleza, que es la mía también, porque yo no sé ni cómo actuar. Y el Señor empezó a ministrarme y me di cuenta que muchas de los formatos que yo tenía de Dios eran formatos muy religiosos. Sí, y en oración y en visiones pude ver cómo iban cayendo máscaras. Yo pensé que Dios era muy bueno y que me decía, no pasa nada, venía acá, upa. Y no era así tampoco. Otra máscara que cayó es que Dios estaba con un látigo y decía, ajá, te agarré, que todo el ejército la ponga en la hoguera. Tampoco era Dios así. Empecé a descubrir cuál era la naturaleza de Dios, revelada en Jesucristo. Y cuán lejos estaba. Todos mis formatos religiosos, todos mis libros se fueron quemando de a poquito ante la gloria y la majestad de descubrir quién Él era. ¿Quién es Dios para vos? ¿Quién es? Si nosotros no conocemos su naturaleza que está revelada en su palabra, es muy difícil que tengamos una vida espiritual y cristiana de satisfacción y con testimonio y con profundidad y parados en la roca que es Cristo. Va a venir la tormenta, va a venir el momento de oscuridad, va a venir el valle de sombra y de muerte y todo eso que te sacude muchas veces, como compartía la hermana, lo de afuera, te muestra dónde estás parado. Si en la arena, si en la roca. ¿Quién sos, Señor, en mi vida? ¿Cuál es el lugar que te di? ¿Qué es lo que tengo que corregir? ¿Sí? Como decía Job, que me quedé después leyendo Job durante la semana, hermano, qué belleza. De oída te había oído, dice Job, pero yo miro los capítulos de atrás, salvo los amigos, que nunca tengas un amigo como lo de Job, porque a la depresión, pero desde el principio lo veo un hombre justo, un hombre bueno, un hombre ubicadísimo, un hombre temeroso de Dios, y sin embargo al final del capítulo dice, yo la verdad, en teoría, pero ahora mis ojos te ven. Yo le pedí al Señor que todo lo que yo te comparta hoy sea sal, que vos salgas con una desesperación, un hambre, una sed de su presencia. No te lo va a dar la estructura religiosa, no lo va a dar el pastor, no lo va a dar una institución, lo da la presencia de Dios. Vos necesitas a Dios. Vos necesitas a Dios y los brazos del Señor están abiertos para recibirte como sos, con tus altas y tus bajas, con tus estructuras religiosas que vas a empezar a identificar, porque el Espíritu Santo, si se lo permitís, te va a empezar a identificar esta forma que estás orando. Déjalo de lado, déjate guiar por el Señor. Déjate guiar, déjate murió, ahí está. Déjate pastorear. Él es el gran pastor.
Él es tu médico perfecto, Él es tu psicólogo, Él es tu madre y Él es tu padre. Yo el mes pasado compartí un retiro con unas mujeres, 120 mujeres de todas partes del país y de afuera. Y yo les contaba que cuando tenía 14 años mi mamá se fue, nos dejó solitos, nos terminó criando mi papá. Y yo recuerdo a la noche escuchar el llantito de mis hermanas. Yo tenía 14 años. Y yo recuerdo la oración que hice. Le dije, Señor, a partir de ahora, vos sos mi madre. Wow, yo dije, y me crió. Y no salí tan mal. Pero le doy tantas gracias al Señor que Él dijo, Señor, mira lo que te dijo, qué ternura. De verdad se lo dije. Y Él tomó en sus manos de maternarme y paternarme. No podría ir a un psicólogo a decirme que me faltó amor de madre o de padre porque lo completó todo el Señor. Quiero decirte que la presencia de Dios es todo lo que necesitas. Todo lo que necesitas. Tu principio, tu fin, tu historia, todo el recorrido que venís haciendo es para llegar a este punto donde en los brazos del Señor te dicen, por aquí no es, hijo. Frename acá y volvé otra vez a la fuente. Y el punto número 3, porque vieron que dicen que los misioneros hablan mucho, y yo tengo muchas historias. Uy, se fue la Biblia. Y quiero, gracias, pastor. Quiero compartirte estas cosas porque quiero que yo también tuve esas crisis. Quiero mostrarte que también estuve en esas crisis. Señor, ¿qué es esto? Quiero decirte, cuando Él dice, venga tu reino, el reino de Dios tiene una forma de funcionamiento. El reino de Dios, métete en el Nuevo Testamento y anda mirando qué es lo que Jesús te cuenta del reino de Dios. ¿Cómo funciona el reino de Dios? ¿Cuál es la llave que tenemos? ¿Cuál es nuestra autoridad? ¿Cuál es nuestro límite? ¿Cuáles son los mecanismos que hacen que gire la máquina para que se produzca liberación, sanidad, transformación, prosperidad y respuestas a nuestras oraciones? Señor, estuve mucho tiempo pidiéndole, Señor, ¿cómo es esto? ¿Cómo funciona esto? Tenés que meterte en intimidad con el Señor. Dios hoy te está dando una llave y te dice, veo tanto potencial en vos que quiero que te vengas más a lo profundo. Vamos a lo profundo. Vamos más adentro, donde no se vea la orilla, donde estemos vos y yo, y poder ser ministrados por Él profundamente, en intimidad. De eso se trata la vida cristiana, de tener intimidad con Dios. ¿Cómo es tu intimidad con el Señor? No estoy hablando del ratito que leemos la Biblia, no todos tenemos ese tiempo de tener el matecito y ir anotando y leyendo algo, ¿sí? ¿Cómo es tu intimidad con el Señor? ¿Sí? ¿Cuáles son los frutos de esa intimidad? ¿Cómo Dios te habla? ¿Cómo le hablas? ¿Cómo adoras? ¿Qué cosas le decís? ¿Qué te dice Él? ¿O sentís que hace mucho que Dios no te habla y no te administra en forma personal? Podemos orar hoy también y pedirle, Señor, yo en eso soy muy pesada. Yo le digo como Moisés, yo no me muevo si vos no vas conmigo en esta. No quiero, ¿sí? Y como dice Mirta Legrand, vieron que hay una edad que ya uno está más allá del bien y del mal, dice Mirta. Yo te diría, hay una edad cristiana donde uno no toma decisiones porque sí. Uno se va a la presencia de Dios, se mete con el Señor para que Dios sea el que te dé la dirección. Por aquí vamos, hijo. Por aquí vamos, hija. Y por aquí no. Están muy serios, hermanos. Por favor, no me asusten. Díganme que está todo bien porque no... Espero que no sea mi última prédica, pastor. Y el último bloquecito que quiero compartir con vos es: ministramos al Señor
y servimos a la gente, pero ministramos al Señor, como si fuéramos sacerdotes en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Vamos pasando por esas etapas, ¿no? del tabernáculo, lavándonos las manos, limpiándonos, ofreciendo sacrificio, entrando al lugar santo. Y ahora que el velo está roto, podemos ingresar al lugar santísimo. Ministramos al Señor. Todo lo que Dios quiera fluir de esa ministración, le toca a Él. También es importante, hermanos, que reconozcas cómo funciona el reino de Dios y cómo funciona el reino de las tinieblas. Porque cuando te metas a escarbar un poco, vas a ver cuánta influencia tenemos muchas veces sin darnos cuenta del reino de las tinieblas. Cómo le gusta perturbar, cómo le gusta la leche, como es mezcladita, como dice Pablo, ¿no? Adulterada, cómo le gusta mezclar una verdad con una mentira. Hace poco estuve pensando, porque me dijo, estábamos hablando de la palabra con mi hija, y me dice, ahí está. ¿Te das cuenta que la orden para que no se come del árbol, del fruto en Génesis, fue dada a quién? Al hombre, no a la mujer. ¿Sí? Entonces yo digo, wow. Eva y Adán vivían en la presencia de Dios y solos se fueron retirando, tomando malas decisiones. ¿Sí? Nosotros tenemos que, ahora que tenemos a Cristo, volver a reconectarnos otra vez. Podemos vivir en la presencia de Dios. Podemos fluir en la presencia de Dios. Y mientras te pones de pie y ya vamos cerrando, quiero decirte, no vamos, hoy en este espacio te invito, te propongo que no pidamos al Señor sanidades, que fluya la sanidad. Que no le pidamos al Señor una prosperidad que necesitamos. Señor, fluí. Queremos levantar tu trono, queremos levantar tu persona en alto. Señor, vos sos Jehová Rafa, vos sos Jehová Jireh, vos sos el Shalom, vos sos el perfecto, vos sos el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Y todo lo que mi alma necesita está en vos. Y te invito para que ores cuando vas a entrar a la presencia de Dios, puedas reprender el accionar del reino de las tinieblas. No entres así nomás como te conté en el Chaco, que le abrís así y salen todos los animales. Reprende y poné límites a la actividad del enemigo. Autorreprendete, decir toda estructura de pensamiento, toda preocupación, Señor, toma control de lo que pienso, de lo que siento. Hermanos, dice Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y agrega, y perverso. Así que no podemos ir al trono con toda nuestra emocionalidad. Jesús le dijo a la mujer samaritana, es en espíritu, que tu espíritu se conecte al espíritu de Dios. Tu espíritu a su presencia, y su presencia va a ser derramada sobre tu espíritu. Hay todavía buena comida espiritual para vos. Hay respuesta a tus oraciones. Hay transformación. Hay cambio de vida. Hay sanidad. Hay puertas abiertas para vos. Hay un cielo que se abre sobre todo aquel que desesperadamente le busca y necesita y clama, Señor, escucha mi oración. Los que están del otro lado de la pantalla, tal vez muchos con muchas cargas, estamos invitándote un camino diferente. Adoramos al Señor, adoramos. Me gusta mucho cuando Pedro hace esa tremenda pesca milagrosa. Después viene la barca y lo mira a Jesús y lo vuelve a mirar y descubre la divinidad de la persona que tiene adelante y le dice, Señor, no te acerques a mí, yo soy un hombre pecador. Ese es un primer checklist de que estás entrando en la presencia de Dios. Cuando te mires a vos misma y digas, no soy digna, Señor,
No soy digna de ir a tu presencia, Padre, pero en el nombre de Jesucristo, mi Señor, mi Salvador, por su sangre, por su sacrificio, tengo entrada libre, Señor, porque no convivo con el pecado, porque no quiero religiosidades en mi vida. Señor, quiero ir más profundo. Padre, oramos todos juntos, Señor. Señor, nos inclinamos ante tu majestad. Vos estás aquí, Padre, en medio nuestro. Señor, quita de nosotros, ayúdanos a reconocer todo formato religioso, estructura, Señor, legalista, estructuras de oraciones y de acercarnos. Señor, queremos 24/7. Mi pensamiento eres tú, Señor, desde el amanecer hasta el anochecer. Todo el día quiero estar en tu presencia, moverme en tu presencia, fluir en tu presencia, ministrar en tu presencia. Señor, abrí nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales. Señor, quiero orar por los varones de esta congregación, por los hombres, porque el enemigo ha golpeado fuertemente la autoridad y la paternidad de los hombres en las casas. Señor, reprendemos todo plan de Satanás en contra de ellos. Vos tenés padre, tenés madre, tenés el gran pastor, te abraza y te enseña y te liberta para ser el hombre de Dios que tu familia necesita. Padre, oramos, enséñanos a adorarte. Danos nuevas lenguas, Señor. Enséñanos a estar mucho en tu presencia, a disfrutar de tu presencia, Señor. Como Moisés, que le brillaba el rostro, Señor, porque vos brillabas sobre su vida. Padre, queremos más de vos. Señor, nos alejamos de la orilla y comenzamos a dar pasos hacia lo profundo. Señor, como decía el profeta, hasta el agua hasta los tobillos y después hasta las rodillas y después que sea un río, que simplemente flotemos. Queremos ministrar en tu presencia, Señor. Nos rendimos ante tu majestad, ante tu gloria. Te reconocemos, Rey de Reyes, Señor de Señores. La sanidad viene de vos, la salvación viene de vos. Señor, transformación de mentes, transformación de personas, transformación de vidas. En el nombre de Jesús rechazamos el pecado en todas sus formas. Nos limpiamos, nos purificamos para estar, habitar y ministrar en la presencia del Señor. Reconocemos los planes del enemigo y le decimos: pongo límites a la actividad del enemigo. Pongo límites a la tentación del enemigo. Pongo límites a la voz suave y tentadora de Satanás. Y me escondo en los secretos de la presencia del Altísimo. En el nombre de Jesús lo creemos. Amén y amén.